Bueno, estamos aquí reunidos para presentar el último libro de Rafael Pinto, nosotros, bajo la advocación del Pierrot de Nadal, que es un símbolo, ¿no? Una especie de alegoría, ¿no? De todos nosotros que intenta elaborar Rafael Pinto en el libro. Lo que es recordar a otro momento, hace unos años, no sé, imagino que son ya hace 4 años, en que primera vez hablé con Rafael Pinto a propósito de la presentación de su libro Biblioteca, aquí en Almería, editado por el Gaviero. Y bueno, es un libro bastante especial. Comentamos, de hecho, pues me acuerdo de aquella presentación que se producía una presentación parecida, ¿no? De la mezcla entre la imagen y la palabra. También en aquella época, 2000, no lo recuerdo, sería 2011, ¿no? 2010, ¿no? Pero poco después también me acuerdo de encontrarlo en Granada, en un sitio que no sé si se sigue haciendo, en el Peatón, ¿no? O sea, las Peatones, y estaba haciendo un recital. Aquella misma noche la gente empezó a quedarse a dormir, a cantar en la plaza del Ayuntamiento de Granada, ¿no? Precisamente esa noche llegábamos noticias de esa zona. A partir de entonces el mundo no ha cambiado tanto, pero nosotros seguramente sí, ¿no? Nosotros seguramente hemos encontrado unos límites, una manera distinta de entender las relaciones incluso personales, ¿no? Y algo me ocurrió, algo parecido, con el encuentro ahora con algo que hemos visto después, ¿no? Pero yo no tanto porque he estado empeñado también en la vida política, ¿no? Y recuerdo una situación con un amigo en el año 89, ¿no? Nos fuimos en el verano del 89 y volvimos a vernos al principio del 90. Entre tanto había caído el muro de Berlín, ¿no? Y era un poco también esa sensación de que algo había cambiado mucho, pero nosotros no hemos cambiado tanto. Esa es quizá la sensación del muro de Berlín, que como tantas cosas está también presente en el libro, nosotros, ¿no? De alguna manera irónica. El problema de los otros, lo comentaba ahora Raúl, es que hay muchas cosas ahí dentro, o sea, hay demasiadas cosas, no puedo deciros un argumento. El argumento más importante de este libro es una dialéctica que define el Occidente, que es la dialéctica entre el yo y el otro, las dialécticas históricas entre el yo y el otro. Occidente, que tiene un nombre, hay una de las cosas que últimamente recurrir más, ¿no? Uno que realmente puede hacer un tipo de ensayo, comentaba antes, un tipo de ensayismo visionario, ¿no? Con una voz poética, a veces filosófica, pero nunca erudita, ¿no? Un tipo de escritura que además nace en la modernidad, nace con Montaigne, con el hombre que se encierra y empieza a interpretar al mundo desde un yo, y también vuelve a nacer en la modernidad, ya la baja modernidad, podemos llamarlo así, con Nietzsche, ¿no? Cuando presenta un trabajo, una tesis doctoral que se titula Los orígenes de la tragedia, donde lo que trata fundamentalmente en ese libro es el principio del individuationismo, ¿no? El origen de la tragedia está en el momento en que un individuo toma conciencia de que es único, de que es un yo, de que es un individuo y que está atado a un destino, ¿no? Ahí digamos que comienza el sentido de la tragedia occidental, ¿no? Y como decía, Occidente, lo decía antes, ¿no? Que confío mucho más en algunos saberes a veces un poco mistéricos, como puede ser la poesía, que la ciencia o la propia filología tradicional, ¿no? Entonces, en ese tipo de filología un poco visionaria, Occidente tiene una etimología tremenda, ¿no? El Occidente viene de una raíz que es ca, del latín cade, ¿no? Occidente es algo que cae, ¿no? Occidente es donde cae el sol, donde es la decadencia, ¿no? Es el ocaso, es el territorio de la caída continua, ¿no? El sentimiento de desaparición de algo, ¿no? Y yo creo que ese es el núcleo de los otros, ¿no? Hay un elemento gramatical, evidentemente, en el título, los otros, el viaje del yo a los otros, o como el propio Raúl Pinto plantea en el libro, el tema de la particularidad de este tipo de ensayo así visionario y teórico es que contiene una propia interpretación del libro, ¿no? Lo hace en diversos momentos, intenta explicar en qué consiste el libro, en qué consiste esa escritura un poco fragmentada, visionaria, a partir de imágenes
imágenes a partir de personajes marginales, ¿no? El arte marginal, efectivamente, ¿no? Bueno, pues el propio Raúl Quinto como poeta, ¿no? Como conocedor de la tradición teórica sobre la poesía, pues sabemos que el yo y el otro siempre han sido un objeto fundamental de la poesía de Occidente, ¿no? El descubrimiento de otros territorios y el descubrimiento de uno mismo. Y al fondo de uno mismo era el descubrimiento del miedo al otro por el acercamiento al otro, la empatía con el otro, la antipatía hacia el otro. Bueno, pues él define, al final de nosotros, un poco intenta explicar ese título diciendo yo soy otro, ¿no? Yo soy otros, perdón, en plural, ¿no? Yo soy otros, en plural. Naturalmente lo recuerda a uno de los fundadores de nuestro tiempo, que es Rimbaud, ¿no? Yo soy otro, ¿no? O el propio Flaubert, ¿no? Yo soy Madame Bovary, o Becker, ¿no? Que también uno hablaba, siempre los poetas han hablado mucho del yo, ¿no? Yo soy un ignorante y extraño, ¿no? O a Rubén Darío, yo persigo una forma, o César Vallejo, ya en la decadencia, ¿no? Algo que se daría tan fuerte es yo no sé. Ese yo es un yo, una construcción de Occidente, una necesidad de la tragedia, pero como digo, Raúl Quinto lo plantea en términos políticos. Ese yo, esa tradición del yo en términos políticos. En un momento, de manera bastante clara, y así, sin que haya ahí donde en el libro hay muchas trampas, hay muchos recovecos, hay muchas puertas que se abren, hay incluso ese recurso de Egipto, el McGuffin, ¿no? Es como entretener la atención del lector o del espectador para luego realmente tirar por el argumento fundamental, ¿no? Entonces, como digo, este libro tiene muchos recovecos, muchas puertas que se abren, a veces no se cierran, algo así, pero el punto de partida, no encuentro exactamente la cita, pero no hace falta tampoco, es que el yo es una invención del liberalismo, de la tradición liberal, y fundamentalmente una herramienta del capitalismo, ¿no? Es verdad que hoy día nos sentimos muy colectivos, muy globalizados, si queréis esa palabra, pero quizá no ha existido en la historia de la humanidad tanto narcisista, ¿no? Es decir, por un lado existía esa tensión continua entre el disolverse y por otro lado reivindicar absolutamente la individualidad. En esa tensión lo que plantea Raúl Quinto en el ensayo es una solución política a todo esto, ¿no? Es decir, partiendo de una serie de imágenes, de tradiciones, de representación occidental, por ejemplo el caso de Nadal, ¿no? Como el inventor de una manera, no de la fotografía, sino del retrato, ¿no? De individualizar a los personajes, ¿no? La fotografía famosa, ¿no? de Baudelaire, ¿no? Es decir, la figura de Baudelaire, el yo de Baudelaire, bueno, siempre vamos a partir de una fotografía de Nadal, ¿no? Y dice que la tradición de la pintura y la representación humana, Raúl Quinto plantea una cosa muy interesante, que es un leitmotiv de todo el libro, es que los pintores renacentistas, Velázquez, bueno, lo he dicho, los pintores renacentistas, luego Velázquez será otro paso más adelante, los pintores renacentistas, los viejos maestros flamencos, ¿no? Perfilan la figura humana, ¿no? La encapsulan en una línea negra de la isla de los mares, del exterior, ¿no? Digamos que en esa representación estaría el origen, ¿no? De esa idea de un individual, del yo, ¿no? El libro, precisamente, es un repaso, ¿no? a esas anomalías, a esas patologías del yo. Como decía, evidentemente en el origen está la tragedia, ¿no? Es decir, en el momento en que un yo se individualiza, cuando aparece su capacidad de sentirse fuera del rebaño, fuera de la familia, fuera del colectivo, empieza un camino trágico, ¿no? Un destino trágico. Pero también es posible que empiece la comedia, ¿no? Y un caso muy claro de ese traspaso, ¿no? De frontera, ¿no? Entre la tragedia y la comedia, que en el mundo moderno se da de una manera bastante evidente, son las muertes absurdas, ¿no? Y una de ellos es este personaje, no recuerdo el nombre, ¿no? El Sastre, ¿no? Que inventó un traje para volar y que quiso probarlo, ¿no? Primero lo probó con un muñeco, ¿no? Mirando de la Torre Eiffel, y bueno, el muñeco cayó directamente al suelo sin ni esbozar un planeo, ¿no? Y luego quiso probarlo con él mismo, ¿no? Porque decía que bueno, el muñeco no podía mover las alas y que él con ese traje, con ese
todos los globos del cambio de siglo, ¿no? Pues pensaba que sí, continuaba la mano podría volar. La historia que cuenta Raúl cuenta con bastante tensión esa situación, no voy a parafrasear demasiado, pero bueno, la cuestión es que este hombre, aceptando ese destino trágico que probaba un traje para volar, se tiró y hizo un agujero en el suelo, ¿no? O sea, no tampoco planeó en el momento, ¿no? Ese sería ese traspaso, como digo, un borde muy fino, ¿no? Que entre lo trágico y lo cómico en nuestro tiempo, ¿no? Pero, como digo, la única manera de salvar esas apreciaciones que pueden ser puramente estéticas, la manera de salvar esto, como digo en el libro de Pinto, es un trasfondo casi de filosofía política, ¿no? Esa declaración final, yo soy otro, ¿no? Es decir, ese descubrimiento final. Todo esto lo hace con muchos ejemplos, ¿no? Con muchos ejemplos, como digo, del arte marginal, sobre todo. Bueno, quería recordar también una cosa importante, ¿no? En el libro de Pinto, que es la forma, la manera que tiene de componer toda esa reflexión, ¿no? Se puede decir que el libro, no sé si es de una forma premeditada o no, parece que está compuesto como si fueran temporadas de una serie, ¿no? O sea, en el capítulo 0, en el capítulo 1, en el capítulo 2, y una serie de capítulos pequeños que van desarrollando ideas de una forma bastante narrativa en torno a ese argumento, como digo, general, que es el paso del yo al yo soy, ¿no? Bueno, pues como una manera, digamos, de ordenar todo ese material, ¿no? Porque son, como digo, muchas referencias, muchos elementos. Bueno, la manera de concebir esa relación entre imágenes, entre filosofía política, entre historia popular. Él también define en algún momento el libro como una serie de trabajos, cuentos de antropología de serie B, ¿no? Es decir, lo concibe como colección de cuentos. Yo, más que como serie, es decir, más que esa referencia actual, ¿no? Capítulo 0, capítulo 1, y dentro de eso una serie de episodios, ¿no? Yo lo veo más como un libro barroco. Yo creo que es un libro fundamentalmente de espíritu barroco, ¿no? Y que coincide mucho con determinados libros del final del barroco que tenían su origen en museos lo llamaban gabinetes de curiosidades, o mirabilia. En esos momentos en que se están descubriendo nuevos mundos, la noticia de esos nuevos mundos en Europa, los grandes viajeros de todo el Renacimiento, del siglo XVI, del principio del XVII, ¿no? Entonces estaban construyendo esos museos, como museos de curiosidades. Bueno, por ejemplo, una cosa que existían en todos esos gabinetes de curiosidades era sangre de dragón. Todo el mundo quería tener la sangre de dragón. Todo aquel que tenía dinero para construirse un gabinete de curiosidades, lo primero que buscaba era hacer sangre de dragón, ¿no? Lo veo así, como si fuera ese barroco. Porque es que el barroco es un momento de cambio muy drástico, ¿no? Entre una concepción del mundo y otra, ¿no? Y quizás asistimos a una época barroca de preocupación de estilo, de cansancio, de acumulación, insisto, ¿no? De espíritu museístico, de colección, de fragmento, ¿no? Sobre todo de saturación, ¿no? Que es muy semejante a ese momento del siglo XVII. Luego vendrá el orden, ¿no? Luego vendrá, a partir de ese momento del siglo XVII, no hay casualidad que vengan dos cosas. Es la enciclopedia, que es la ordenación del saber, ¿no? De manera sistemática y referencial. Y por otro lado, quizá la fantasía más importante del pensamiento de Occidente, que es el cognito de los sum, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? Donde está también presente ese yo, ¿no? Ese yo que va a ir a convertirse, ese yo pensante, ese yo crítico, que mire por dónde se va a convertir en un yo manipulable, consumidor a final del siglo XX y principio del siglo XXI. Bueno, pues quizá la parte más importante es el McGuffin, ¿no? que Pinto utiliza, es que todo eso nos lleva a un pensamiento, como digo, político, a una reflexión crítica sólida, con una tradición en el pensamiento también, en algo que Marx llamaba el intelecto general. Además lo mencionaba en sus estudios en inglés, ¿no? Para hacerlo internacional, para hacerlo ese concepto más internacional, ¿no?
viene a la mente, ¿no? El intelecto general, esa manera de concebir, de desarrollar una inteligencia que sea colectiva y que no sea individual. No sé si tú estás de acuerdo con ese barroco, ¿no? Que te digo. Sí, sí. No sé si ya... Sí, bueno, vamos a continuar un poco. Sí, bueno, muchas de las cosas que... Primero de todo, antes de